Bienvenidos al programa radial Nuevo Moai, la nueva música de Rapa Nui. Una iniciativa de la Corporación Municipal de Arte y Cultura Rapa Nui, en colaboración con Rapa Nui Arts and Artists y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Nuevo Moai es un concepto que retrata y caracteriza el movimiento de música popular local que inspiraría las bases sobre las cuales se desarrollaron las actuales bandas de música Rapa Nui contemporánea. Aloha Nui Korua Ta'atoa. En esta ocasión seguiremos conociendo un poco más de los artistas locales, de sus influencias musicales, de su proyecto y un poco también de su experiencia de vida. Hoy tenemos de invitado a otro destacado músico emergente. Su nombre es Rafael Tepano, licenciado en composición musical, que acaba de comenzar junto a otros 3 músicos más un proyecto de banda instrumental conocida como ACA. Esta banda mezcla técnicas y afinaciones locales con ritmos y arreglos contemporáneos. Los invito a escuchar algo de esta nueva agrupación, ACA, con su tema Omoanga.
Ahí teníamos a la banda Aka con su tema Omoana. Esta banda lleva menos de un año de ser conformada, pero ya tiene un sonido y estilo propio inconfundible. A continuación, les presentaremos una entrevista que realizamos al compositor y líder de la banda Aka, Rafael Tepano. Cuéntanos cuáles han sido tus influencias en la música, ya sea artistas dentro o fuera de la isla. Mi influencia en la música. Es interesante eso porque la verdad es que no escuchaba música, ni veía tele, ni nada. Simplemente agarraba la guitarra y empezaba a tocar. Después de muchos años, yo creo que unos 6 años, 7 años, conocí en las redes a un tipo súper bueno, un americano. Se llama Andy Mackey. Súper bueno, un técnico. No sé cómo explicarlo, vamos encima compositor, que era lo que más me atrae. Todo compositor. Siempre me ha llamado la atención. Creo que ese sería como una influencia musical dentro del estilo, pero recalcar siempre que el estilo maori, Tupuna, Rapa Nui, siempre está dentro de nosotros, de nuestra sangre, por decirlo así. Así que eso, más que nada, y las ganas de querer aprender más de la música instrumental Rapa Nui, que tiene un sinfín de proyectos, de verdad. Cuéntanos, ¿a qué edad empezaste a tocar guitarra y cómo ha sido tu camino en la música hasta el día de hoy? Bueno, yo conocí la guitarra a los 14 años en el Liceo Lorenzo Besa Vega con el profesor Marcelo Collado, que fue mi primer profesor de guitarra o de música en ese tiempo, se hacía llamar. Después seguí, me interesó mucho, hasta el punto que dejé de hacer deporte, maratón, fútbol, básquetbol, voleibol, todo tipo de deporte, y me concentré en aprender a tocar y a dominar los toques que a cada uno yo creo que nos llama la atención, ¿verdad? Así que inicié cuando tenía 14 años. Seguí evolucionando en el tema musical hasta que llegué al continente y empecé a practicar con otro tipo de música, no sé, balada, un poco de jazz, y empecé a aprender también el estilo de acá y de dónde provenían y todo eso. Después no pude evitar seguir estudiando música y me tiré a estudiar una carrera en la universidad que se llamaba Creación e Intérprete Musical, mención en guitarra clásica. Duraba 5 años la carrera. Se supone que es una carrera profesional, pero en el tercer año encontré que ya era muy aburrida la carrera. Teníamos 45 minutos semanal de práctica, todo el resto era teoría, así que necesitaba algo más intenso, algo más práctico, que me mostrara más físico que teórico, para poder aprender más rápido. Y me cambié a un instituto profesional que se llama el Instituto Profesional de las Bellas Artes, y ahí pude perfeccionar el estilo que quería dominar, o sea que un estilo que obviamente no está registrado, que es el estilo Rapa Nui, y con varios toques arpegiados y todo lo que aprendí, y nada, pues poder compartir un poco de eso con la gente y todo. Así que eso, gracias.
Y ahora último formamos la banda ACA, que ha recibido harta gente que nos da las gracias por el tipo de música novedoso, diferente. Y todas esas personas que nos apoyan detrás del escenario también, muchas gracias, siempre, de todo corazón. Y obviamente a la gente que nos está mirando también, muchas gracias. Aurora. Y seguimos escuchando más de Aka y su tema Hoy Manu.
siempre me ha llamado la atención la creación, así que bien. Lo bueno que en la isla la gran mayoría de las bandas son creación musical, así que nada que decir. Creo que nos merecemos este reconocimiento, que la gente vea que sí hay talento en la isla y todo. Y desde hace muchos años que se viene demostrando con nuestro maestro el Quioteao, el Keba, todo esto, Roberto Pacomio, son todo un pilar para que nosotros, la nueva generación, empiece a trabajar, a poder seguir el camino que ellos nos dejaron. Bueno, siempre ofreciendo nuevas posibilidades y nuevos estilos musicales, que es lo importante también, preservando nuestro estilo único. Siempre recalcar eso. Así que nada, un saludo a Enrique Ica, que fue uno de los primeros en llevarme al escenario en un pub que existía antes en la isla que se llama Marab. Después de muchos años estuve dando vueltas como músico solista, hasta que conocí a Alan Fuentes y me invitó a participar. Formamos una banda que se llama Mao Jireka. En 2014 ya estábamos alcanzando la cúspide de nuestra carrera como banda. Después retorné a Rapa Nui y me invitaron a formar otra banda con el mismo integrante y nació esta banda Nanaku. Después, por motivos de fuerza mayor, nos tuvimos que separar y el año pasado formamos la nueva banda acá con el Taina Ata, Samson Liroroco, Bruno Rojas y yo, Rafael. Ahí teníamos la entrevista al músico Rafael Tepano. Para despedirnos, los dejamos con una banda legendaria, Naco. Esta banda se formó el año 98 y ha cambiado de integrantes a través del tiempo. Con ustedes, Naco.